que rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dios les bendiga a cada uno de nuestros hermanos remanentes de nuestra región de Chimbote y todos los remanentes de nuestra nación que nos puedan ver. Pues desde aquí un saludo de la Iglesia Antioquía para las Misiones de Chimbote. Vamos a dar el culto hoy de remanentes y voy a leer 2 capítulos de la Biblia y vamos a dejar que Dios nos guíe a través de esta palabra que Él ha podido darnos en esta noche. En el libro de San Juan, el capítulo 14, el verso 6, dice así de esta manera: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el libro de Mateo, capítulo 17, voy a dar lectura del 1 hasta el verso 8, dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a una montaña alta. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo.
Hoy quiero hablar a los remanentes. Estamos en un tiempo donde Dios mismo nos está ayudando a hacer el evangelismo, porque en realidad el ministerio del evangelismo es de Dios. Simplemente nosotros estamos ayudando a Dios a que esto realmente se pueda realizar y esto se pueda cumplir. Por eso el título de hoy es Los remanentes que descubren el único camino. Por eso he tomado dos capítulos de la Biblia, Juan 14:6, y también he tomado Mateo capítulo 17, del 1 al 9, y que Dios nos ayude. Hasta hoy nosotros hemos venido mirando, el Evangelio tiene un fluir, tiene una corriente, y por eso dentro de la corriente habíamos estado diciendo que el mensaje que no tiene la base del Evangelio es un mensaje que no va a poder continuar en el futuro, sino se va a parar. ¿Por qué se va a parar? Porque lo que Dios ha dado va a llegar hasta el fin del mundo. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? Nos ha dado la base, el esquema para hacer todos los mensajes que tenemos que predicar. Lo dio Dios, no lo dio el hombre. Por eso hoy, una vez más, quiero hablar de esto. Hay dos bases que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hemos venido hablando de la base donde trabaja Génesis capítulo 3, del 1 al 6. ¿Quién trabaja aquí? Aquí trabaja Satanás. Y hemos venido hablando de la base de Génesis capítulo 3, el verso 15. ¿Quién trabaja aquí? Aquí trabaja Cristo. Hoy quiero hablar de un punto bien importante para que ustedes una vez más puedan entender esto. El mundo entero está tratando de resolver su problema. Y por eso es que tratando de resolver su problema, el hombre, buscando, ha llegado a caer en la religión. Porque el hombre, queriendo resolver su problema, sin saber en sí qué problema tiene, entonces va a través de la religión para tratar de resolver su pecado. Y están esforzándose mucho en querer resolver solamente su pecado de acción, su pecado personal, porque no entiende en sí que lo que nosotros en sí tenemos que resolver no solamente es el pecado que hemos cometido, sino el problema del pecado. Por eso nosotros tenemos que entender por qué razón nosotros siempre queremos resolver solamente las acciones que hemos cometido, lo malo que nos hemos portado, porque nosotros hemos comenzado a sentir el efecto. Y este efecto viene ¿de dónde? De Génesis 3. Habíamos dicho anteriormente, ¿dónde realmente nosotros estamos? Estamos en pecado, estamos en muerte. Efesios 2, del 1 al 2, habla de esto. Por este pecado espiritual, que es el pecado original, este es el problema de Génesis 3, por eso es tan importante entenderlo, porque nadie habla de esto, nadie explica esto, nos hemos quedado huérfanos, por eso Juan 14, 18 habla de esto, y también hemos quedado
totalmente vencidos por Satanás. Por eso Juan 8:44 habla precisamente de esto. Y el hombre, al encontrarse en este problema, porque este es el problema del pecado, nosotros sí tenemos pecado, sí hacemos cosas que no debemos, pero eso en sí no es el problema de nuestra vida. El problema de nuestra vida es esto, el problema espiritual. ¿Se acuerda que les dije yo que en el Edén Dios puso a las primeras personas que representaban la humanidad y le dio todo para que pudiera disfrutar? Pero le dijo: he puesto en medio del huerto un árbol, el cual es del conocimiento del bien y del mal, no lo puedes tocar. Adán estaba permitido a disfrutar todo, excepto solamente de eso que Dios le había dicho que no lo tocara. ¿Qué significaba eso? Dios estaba tentando a Adán. Le vuelvo a repetir, Dios no estaba tentando a Adán. Dios estaba poniendo algo físico para que Adán, cada vez que viera el árbol, se acordara de lo que Dios le dijo, se acordara del pacto que Dios estaba haciendo con ellos, porque solamente Dios puede hacer pacto con el hombre. Por eso Adán tenía claro eso, pero la serpiente entró en el huerto y entonces ocurrió el acontecimiento donde Eva fue engañada y también dio a su marido, y entonces se cumplió lo que Dios dijo. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? En Génesis 2:17 dijo: el día que comieras de él, ciertamente morirás. Y se cumplió. Por eso es que el ser humano está ahora en esta condición. ¿De dónde vienen las guerras? De este problema. ¿De dónde vienen los divorcios? De este problema. ¿De dónde viene el sufrimiento? De este problema. Nosotros sabemos que esto es real porque nosotros lo hemos vivido. Lo que hemos podido entender, la base de Cristo, y hemos entendido cómo hemos escapado, sabemos claramente que esto es real. Cuando nosotros estábamos en sufrimiento, cuando estábamos totalmente en desastre, cuando estábamos totalmente derrumbados, estábamos totalmente oprimidos, era por esto. Pero nosotros queríamos resolver esto porque esto tiene un efecto. Habíamos dicho que Dios pasó sentencia en el Edén. En Génesis 3, del 16 al 19, vemos cómo Dios pasa sentencia al ser humano. ¿Y qué dice? Cuando decimos al ser humano, estamos hablando en sí de que Adán estaba representando con Eva al mundo entero, a la humanidad completa. Por eso es que esta sentencia no solo fue para Adán y Eva, sino fue para el mundo entero, porque todos venimos de ellos. Por eso cuando nosotros vamos, mi abuelita, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, llegamos hasta Adán, hasta Eva. Entonces nuestro abuelito Adán, nuestra abuelita Eva, ellos recibieron y Dios dio la sentencia a toda la humanidad a través de ellos. ¿Y qué le dijo a la mujer? Con dolor vas a tener ¿qué? Tus hijos. ¿Qué significa eso? Que la vida empieza con dolor. Por eso nosotros tenemos que entender, no hay nada en esta vida, nada de lo que yo haga que realmente pueda traer felicidad a mi vida, porque estoy bajo esta sentencia. Por eso nosotros predicamos, nosotros en la iglesia, en el campo, predicamos simplemente para ayudar a ¿qué? A que las personas que están en este problema espiritual por causa del pecado, han caído en este problema espiritual. Si solamente resuelvo mi pecado, pero no resuelvo el problema, ni también el efecto, la sentencia, porque Dios le dijo al hombre: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, para siempre. Va a ser así, no va a cambiar. Por eso, si nosotros solamente queremos resolver nuestras acciones y no resolvemos en sí el problema del pecado y la sentencia, entonces este efecto, haga lo que haga, así vaya a la iglesia, así cargue cruces, así me porte bien, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esto ahora mismo está vigente, esto ahora mismo está en acción,
Y esto no discrimina a nadie. Aquí está el presidente, está el que vende en el mercado, está la élite, todos están aquí. Aquí está el negro, el blanco, el chino, están todos aquí. Por eso tenemos que entender, luego le dice, espinos y cardos te producirá la tierra. Y Adán, ¿qué sembró? Adán sembró arroz, papa, camote. ¿Qué le salía? Espinos y cardos. Espinos y cardos. ¿Qué significa eso? Los fracasos de la vida, porque los fracasos de la vida nadie lo busca, salen solos. Las personas, nadie quiere fracasar. Nadie realmente quiere enfrentar estos tipos de fracaso, de dolor. Pero sin embargo, todos fracasamos. Y la gente siempre está preguntando, ¿por qué? Por este efecto del pecado y el problema del pecado y esta sentencia, este efecto hace que la gente busque ¿qué? Busque solucionar este efecto. Estoy sufriendo, tomo alcohol, tomo cerveza. Estoy sufriendo, me voy a bailar. Estoy sufriendo, viajo por el mundo. Estoy sufriendo, nadie me entiende. Comienzo a buscar todo tipo de respuesta física para resolver esto, el cual nunca va a dar respuesta a esto. Por eso los remanentes hoy deben descubrir el único camino, el camino correcto. Deben realmente ustedes descubrir esto. Yo en el pasado no conocía esto. Yo fui a la iglesia y me esforcé mucho, pero es gracioso esto, pero yo nunca descubrí que Jesús es el único camino para sacarme de aquí. Porque yo fui a la iglesia, ¿por qué? Una, para no perder mi trabajo, porque me habían dicho que si no cambiaba me iban a despedir. Otra, porque tenía problemas en la familia por las copas. Entonces, fui por cosas que en realidad no tenía que ver. Fui simplemente por mi pecado. Fui simplemente por mi acción. Fui por mi hecho. Por eso no pasó nada para mí. La vida de la iglesia fue un esfuerzo. La vida de la iglesia fue una lucha constante para mí. Por eso es que no pasó nada. Sufrí. Y lo triste de esto es que las personas veían mi esfuerzo y me admiraban. Cuando yo estaba solo le preguntaba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué soy así? ¿Ah? Y yo me daba cuenta que era un falso. ¿Por qué? Porque no entendía esto y el efecto todavía seguía en mi vida. Todavía yendo a la iglesia hablaba cosas incorrectas, cosas que no debía, pensaba cosas que no debía, pero yo no entendía si está supuesto que los creyentes tienen que predicar el evangelio y recibir respuestas. ¿Por qué entonces no pasa eso? Es una cosa que uno pregunta. Yo no sé si ustedes lo habrán preguntado, pero los remanentes siempre preguntan, ¿por qué razón no pasa nada para mí? ¿Por qué razón mis problemas no desaparecen? ¿Por qué razón no recibo respuesta? La razón es esta. No estás entendiendo realmente quién es Cristo. Por eso ustedes tienen que entender desde aquí, desde lo más básico, porque estamos bajo sentencia. Esto lo dijo Dios, no lo dijo un borracho de la esquina, no lo dijo cualquier hombre. Dios pasó sentencia en el huerto y dijo a la mujer, con dolor tendrás tus hijos, tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Ahí se acabó todo. Ahí los matrimonios dejaron de ser felices. Ahí los matrimonios dejaron realmente de poder relacionarse. Ahí los matrimonios comenzaron a sufrir. Ahí los matrimonios se rompieron. ¿Por qué? Están bajo sentencia. Y como no saben eso, le echan la culpa al uno al otro. Por tu culpa pasó esto, por tu culpa. Pero no entienden que están bajo un problema que no cometieron ustedes, que pasó hace mucho tiempo en el Edén. Por eso nosotros hablamos de esto, no porque de repente no tuviéramos algo más que decirle, para que puedan entender el mensaje, el fluir, la corriente, necesitamos que ustedes entiendan muchos términos que aparecen aquí, que tienen que entenderlo. Por eso ustedes tienen que saber por qué Cristo es el verdadero profeta, por qué es el verdadero sacerdote, por qué es el verdadero rey. Hay una razón. El hombre está bajo sentencia. Dios le dijo al hombre, con el sudor de tu frente comerás el pan. Imagínense, ¿qué pasó ahí? Polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué significa? Vas a tener ansiedad y afán por toda tu vida. Un día vas a morir y si no solucionas esto, ¿a dónde cree que van a ir?
Por eso digo, los intelectuales, ellos no investigan algo que realmente no les interesa. A los intelectuales no les interesa su espíritu, no les interesa dónde va a ir su espíritu cuando salga de este mundo, no les interesa nada de lo espiritual. ¿Por qué? Porque se afanan tanto por esto, luchan y trabajan y ganan dinero y acumulan, y lo triste es que todo lo que acumulas no vas a llevar nada. Eso es lo más triste, porque no entienden que realmente hasta que no resuelvan esto, no va a pasar nada. La gente está cayendo en religión, aún los cristianos caen en religión y creen que porque si hacen algo, o si se portan bien, Dios le tiene que dar bendición, le tiene que dar triunfo, le tiene que dar dinero. Y esto no funciona así. Por eso las personas dicen, yo voy a la iglesia, ¿por qué no tengo respuesta? Porque no entiendes quién es Cristo, no entiendes por qué Cristo. Ustedes no entienden esto, no va a pasar nada. Porque si no entiendes Cristo, esto no es automático. Yo se lo vuelvo a decir, esto no es automático. Y las iglesias siguen mirando solamente esta parte. Tu pecado, tu pecado, tu pecado. No entienden el problema del pecado. La gente está postrado aquí, en este problema. Génesis 3, Romanos 3:23, han perdido la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y Génesis 3, del 1 al 6. Hay que revisar la Biblia, ahí está en la Biblia. Todo está puesto ahí. No es que esto lo hemos inventado nosotros no hemos escrito la Biblia, yo no he escrito la Biblia. Esto lo descubrí yo cuando no entendía realmente por qué Cristo. Por eso mi vida de fe era tan difícil para mí, no podía continuar. A veces me preguntaban, ¿va a ir usted a la iglesia, hermanito? Hoy, ¿qué iglesia? Ni qué nada, estoy ocupado, no me hable de iglesia. Así hay muchas personas que no entienden a Cristo y siguen todavía recibiendo el efecto. ¿Por qué? Porque al no entender a Cristo, esto no se resuelve. Al no entender a Cristo, esto no desaparece. Porque en la vida siempre se ve algo. Siempre se ve algo. ¿Qué es lo que se ve? Se ve dónde tú estás conectado. Si estás conectado a Génesis 3, se ve. Y si estás conectado a Génesis 3:15, se ve también. Porque yo sé que esto es real. Yo he visto mi vida en desastre, he visto mi vida totalmente caída, derrumbada, lleno de problemas espirituales, oprimido. Siempre he querido salir adelante, no he podido, he ido para acá, he ido para allá, he ido a la iglesia, me he portado bien, no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque no entendía quién era Cristo, no entendía, por eso para mí Cristo no tenía valor. No había valor en Cristo. Por eso es que a mí cuando me preguntaban antes, y yo creo que ustedes también si son sinceros, ¿qué es lo que más hace falta en el mundo? ¿Qué decían todos? ¿Ah? ¿Qué es lo que más hace falta? ¿Ah? Si es otra cosa que no sea Cristo, entonces Cristo para ti no tiene valor. Porque desde el mismo momento que yo entiendo quién es Cristo, por qué Cristo, por qué razón Dios me dio a Cristo como el único camino para escapar de aquí, desde ese momento mi Cristo vale, mi Cristo tiene valor. Para mí mi Cristo es todo, y todo lo que viene en mi vida es por Cristo. Por eso cuando yo me encuentro con Cristo pasan tres cosas. ¿Qué pasa? Me encontré con el camino, me encontré con la verdad y me encontré con la vida. Me encontré con el camino. Todo lo que yo necesito después de resolver mi pecado y el problema del pecado y a través de Cristo quebrantar todas las obras de Satanás. Cristo cuando dijo consumado es, ¿qué estaba diciendo? Hecho está, se ha terminado. Y eso es lo que nosotros los hijos de Dios tenemos que entender. En mi vida, si esto es real, yo sufrí, yo fui humillado, fui quebrantado, aquí se rompió mi matrimonio, aquí pasó todo. También cuando estoy aquí conectado a Génesis 3:15, también esto es real. Tengo autoridad, tengo poder, tengo bendición, tengo a Dios conmigo. Esto también es real. Pero si nosotros no entendemos, entonces para mí mi vida a Cristo no es real, no tiene valor. Por eso no entiendo
Porque Cristo es el camino. Pero los que hemos escapado con Cristo y entendemos a Cristo y entendemos estas dos bases, la base de Génesis 3 del 1 al 6, donde trabaja Satanás, y la base de Génesis 3:15, donde trabaja Cristo, ahí entonces puedo entender ahora lo que me pase en mi vida, todo, estando en el camino de Dios. Entonces, cualquiera sea tu dificultad, tu problema, se convierte en bendición. ¿Por qué? Porque todo lo que yo estoy buscando, ¿dónde está? En el camino que Dios ha preparado para mí. ¿Qué estoy buscando yo? ¿Qué estoy buscando? Todo lo que te hace falta, todo lo que tú quieres, todo lo que tú anhelas, está en este camino. Por eso Dios nos mandó a Cristo como el único camino. ¿Cómo yo sé que este es el camino? Porque no hay nadie más que pudo resolver el pecado y el problema del pecado y derrotar a Satanás. Por eso ustedes tienen que entender, me encontré con la verdad. Eso es todo. Juan 14:6 habla de este camino. San Juan 8:32 habla de esto. Juan 5:24 también habla de esto. Jesús es el camino, la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya nadie nos puede engañar. Cuando nosotros escuchamos el mensaje, sabemos realmente si está dando respuesta a este problema. Si dicen bendición, triunfo, que por aquí, por allá, si no resuelves este problema, nada va a pasar. El efecto siempre va a estar en ti. ¿Por qué sufro yendo a la iglesia? Oro, no tengo respuesta. Porque no has resuelto el problema del pecado. Es como un árbol. Si tú resuelves el problema de afuera, el externo, pero en sí dejas las raíces tal cual están, entonces ¿qué pasa? No pasa nada. El pecado original es la raíz de todos los males del ser humano. Esa es la raíz. Y hasta que la raíz no lo cambiemos a Génesis 3:15, no pasa nada. Por eso nuestra vida es una vida triste, una vida de lucha, y aún en la iglesia caemos en religión creyendo que haciendo sacrificios, que haciendo cosas voy a poder resolver eso. No se puede resolver. ¿Cómo lo resuelvo? Entendiendo, en mi vida Dios me mandó una sola respuesta: Cristo. Y ahora con Cristo yo estoy en la verdad. Ahora en este camino de Cristo hay una sola cosa. Dios me ha rescatado para una sola cosa: para yo evangelizar. Por eso que Él me saca de aquí y termina con el efecto, termina con todo, con el dolor, la maldición, el fracaso, la ansiedad, el afán. Porque no es normal que alguien esté con Cristo, esté afanado, esté temeroso, esté totalmente triste, esté realmente derrotado, sin fuerza. No es normal. A Job le pasó algo. En Job 3:23, 3:25, dice que Job hacía todas las cosas correctas, perfectas, pero todo eso era ¿por qué? Porque él tenía temor, tenía miedo. Por eso Job hacía todas las cosas porque tenía miedo al efecto de esto. Pero un día le pasó todo lo que él temía. Por eso dice, el temor que me espantaba me ha venido. Lo que yo temía me ha acontecido. ¿Qué significa eso? No entendió. Por eso en su libro, al terminar el libro de Job 42:5, ¿qué dice él? De oídas te había oído, mas ahora te conozco. Cuando uno conoce a Cristo, se acaba todo ahí. Puedo entender, de ahora en adelante, Dios me ha llamado y en este camino Dios me da cosas, no para que esas cosas me controlen. Él me da esas cosas, ¿para qué? Para evangelizar. No es para crecer, para que yo sea rico, es para evangelizar. Por eso respiramos, por eso estamos vivos, por eso no hemos muerto hasta hoy, porque Dios tiene un plan. Los remanentes tienen que entender eso, tienen que descubrir este único camino. No es cualquier cosa, es Cristo. Tienen que entenderlo hoy. Los remanentes realmente hoy tienen que entender esto y entender realmente esas vidas afligidas, esa vida llena de problemas que yo tenía antes, que era real, se ha terminado en Cristo. Ahora estoy en bendición, en triunfo. Estoy con Cristo. Satanás no tiene ninguna autoridad cuando uno realmente entiende a Cristo. No tiene ninguna autoridad.
Esto me hace recordar cuando Jesús y Pilato estaban juntos y Pilato le dijo, yo tengo autoridad sobre ti para dejarte libre si quiero. Y Jesús le dijo, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí. Por eso les digo a ustedes, esa es la misma escena entre Satanás y Cristo. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios que entienden Cristo. Por eso los remanentes hoy una vez más tienen que entender esto. Por esta razón Dios nos mandó a Cristo. Primera de Juan 3:8 dice, Él vino para deshacer las obras del diablo y también quebrar el poder de Satanás. Por eso ustedes hoy lo tienen que entender. Cristo vale. Cristo tiene mucho valor. No solamente tenemos que oírlo, sino que tenemos que entenderlo, tenemos que realizarlo, porque ahora estamos llenos de bendición, llenos de poder. Estamos con Cristo, tenemos que entender esto. Si no entendemos esto, entonces todo lo que yo haga fuera de Cristo está en maldición, está acá. Dinero, casa, matrimonio, fuera de Cristo, está bajo el problema del pecado y bajo sentencia. Entonces, hagan lo que hagan, no pasa nada. Por eso el hombre quiere ser feliz, la mujer quiere ser feliz, por eso estudian una carrera, quieren escapar de acá, por eso viajan por el mundo, quieren escapar de aquí, por eso intentan tantas cosas, quieren escapar de aquí, pero lo que hacen es simplemente saltar del sartén al fuego, como yo siempre les digo, no pasa nada. Ellos están como reaccionando al efecto. Es como cuando se prendieron o las Torres Gemelas en los Estados Unidos, ¿verdad? Chocaron los aviones y se incendió el edificio. Y la gente, al ver el incendio, ¿qué hacía? Entonces se tiraba por la ventana. ¿Pero qué ha hecho? No ha hecho nada. De la misma manera aquí, la gente quiere escapar de este incendio, del efecto, ¿y qué hacen? Se tiran por la ventana, no ha hecho nada, es un desastre. Cada vez que el hombre intenta hacer algo, es un desastre. Cada vez que el hombre intenta hacer algo, no pasa nada. Ustedes tienen que entender, yo no dependo de nada, dependo de Cristo. Los remanentes tienen que saber eso hoy. Una vez más, los remanentes tienen que entender, en la vida, yo estoy conectado a Cristo. Si no entiendo a Cristo, entonces el efecto va a venir a mi vida. Si no entiendo a Cristo, voy a sufrir como el no creyente. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan. El mundo está muy equivocado. El mundo quiere resolver su problema solucionando su pecado, porque no entiende el problema del pecado y el efecto que es la sentencia. Con dolor tendrás tus hijos. Ahí se acabó todo ya. Al hombre, maldita será la tierra por tu causa. La tierra está maldita. La tierra no le devuelve su fuerza al hombre. La tierra, todo lo que produce, ahora lo domina y lo controla. La tierra está maldita. El hombre quiere crecer, hace por aquí y por allá, no pasa nada. Y fracasa. Y viene la ansiedad, viene el afán. Si no resuelven esto, ¿qué pasa? Un día mueren. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Entonces tenemos que entender esto. El mundo espiritual. Nosotros vamos a donde pertenecemos. Si hemos rechazado a Dios toda la vida, entonces, ¿creen ustedes que podremos ir con Dios? Claro que no. Por eso es importante hoy entender, ¿por qué yo necesito a Cristo? Por mi pecado. No. Si fuera posible así, hay gente que dice, yo no tengo pecado. Vamos a suponer que no tuvieras pecado. Aún así, si no cometieras un pecado, tienes el pecado original. Y el pecado original es el más malo, peor que el adulterio, peor que el robo, peor. Porque todos los pecados que tú cometas, tú confiesas, Dios te perdona. Pero el pecado original no se resuelve confesando, se resuelve aceptando a Cristo. Por eso Dios dijo que Cristo es el único camino para regresar a Dios. Por eso los remanentes hoy lo tienen que entender. ¿Qué es lo que tenemos que mirar entonces ahora los remanentes en medio de todo esto? Hay una promesa en el Antiguo Testamento que nosotros tenemos que realmente entender. Abraham, ¿qué es lo que hizo Abraham?
Dios le dijo un día, Abraham, sacrifica a tu hijo. Y cuando uno le pregunta, o a las personas del mundo, los que no entienden esto, dice, ¿por qué Dios le dijo que sacrificara a su hijo? El mundo pregunta, ¿y por qué hay tantos problemas en el mundo? ¿Y por qué hay tantos problemas espirituales en el mundo? No lo saben. Por eso ustedes tienen que entender, hay tantos problemas espirituales, hay tantos problemas en el mundo por el pecado original. Por eso es. ¿Por qué Dios le pidió a Abraham su hijo? Porque Dios quería enseñarle algo a Abraham. Quería enseñarle la promesa del pacto y enseñar al mundo entero que él iba a proveer un cordero para que pueda morir por todos nosotros. Cuando Abraham puso a Isaac en el altar y iba a hacer el sacrificio, Dios lo detuvo y puso un cordero, proveyó un cordero para reemplazarlo. Entonces Isaac entendió el pacto. Un inocente murió por mí. Esa es la promesa del Antiguo Testamento. Por eso en Abraham tenemos que entender, Dios siempre trabaja por el pacto, por su promesa, Cristo. Lo que estoy hablándole ahora, toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis es Cristo. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Abraham usó todos sus métodos para tratar en su esfuerzo de buscar el triunfo, el éxito, pero no le funcionó nada. Y un día, con el sobrino, comenzaron a pelear por la economía. Sí, por la economía. Y Abraham se dio cuenta y dijo, yo soy tu tío, tú eres mi sobrino, no vamos a estar peleando por la economía. Dime, te voy a dar a escoger. Dime a qué tierras tú quieres ir. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y Lot decidió escoger Sodoma y Gomorra, que ustedes saben que al final fue destruido, y Abraham decidió ir hacia las montañas. Y Dios, en ese momento, ¿qué le dijo? Mira al norte, al sur, al este y al occidente, al oeste, porque todo lo que tu pie tocare, eso será tuyo para siempre. Entonces, Abraham debió haber dicho, amén, gracias, e irse, ¿verdad?, a su casa. Pero Abraham no hizo eso. ¿Qué hizo Abraham? En Génesis 13:14, hizo un altar. ¿Qué significa? Nosotros siempre estamos buscando respuestas falsas. Por eso decimos, no tengo respuesta, nada funciona para mí. Dios está preparando respuestas verdaderas para ti. Yo lo entendí. Yo también antes pensaba, no hay respuesta, no hay nada. Pero un día vi en la Biblia, los 7 remanentes tuvieron dificultades, la iglesia primitiva tuvo persecuciones, pero Dios estaba preparando respuestas verdaderas para ellos. Pero nosotros siempre estamos buscando respuestas falsas. Abraham lo entendió. Lo que pisara la planta de su pie no era importante. Importante era el altar, que tenga que recibir la gracia en el altar. Tienes dificultades, problemas, pues aférrate al pacto del altar. Todo está en el altar. Era lo más importante para él, el altar. Por eso los bendigo para que ustedes lo puedan entender hoy. Los remanentes tienen que entender esto. Todo esto es Cristo. Luego, la promesa del pacto de ahora es solamente esto. Solo Cristo. No hay otra cosa. Dios nos mandó a Cristo, figuras y sombras en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ahora, lo que estamos viviendo, se cumplió. Ahora nosotros estamos disfrutando de ese Cristo. Ahora nosotros estamos dentro de esa promesa de Cristo. Por eso no debemos preocuparnos por nada. ¿Por qué? Porque me encontré con Cristo y Cristo resolvió todos mis problemas. ¿Y ahora qué? Me conecté con Dios. Eso es todo. Eso es todo. Ya no necesitan nada. Te conectaste con Dios. Ahora todo se ha terminado, todo se ha acabado. Por eso Jesús es el único camino que vino a resolver, ¿qué? Este problema. Y por último, la promesa del pacto del futuro. La promesa del pacto del futuro.
En Mateo 17, del 1 al 9, ¿quiénes aparecen ahí? Aparece Jesús, aparece Moisés y aparece Elías. Y ustedes tienen que hoy aferrarse al pacto del monte de la transfiguración también. Como remanentes, los bendigo de verdad, para que entendiendo estas dos bases puedan ver la corriente de la palabra, que todo es Cristo. Dice que Jesús llevó a sus discípulos hacia el monte. ¿Y qué pasó? Elías y Moisés aparecieron. Y de momento Pedro dijo, hagamos 3 enramadas, vamos a acomodarnos aquí podemos vivir bien. ¿Qué significaba? ¿Qué trataba de decir Pedro? ¿Ya no necesitamos a Dios? ¿Ah? Ya no hace falta Jesús ahí, ya está Moisés, ya está Elías. Imagínense, Moisés, Moisés, el hombre más grande de Israel, ahora está ahí en el monte con los discípulos. El mayor líder está ahí, imagínense. Y también está Elías, el mayor profeta. Sin embargo, una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado con el quien yo tengo complacencia. Los discípulos cayeron en temor y cuando miraron, ¿qué pasó? No estaba Elías ni Moisés. ¿Qué es lo que en realidad nosotros tenemos que entender? Tenemos que aferrarnos al pacto que Dios le dio a Elías, aferrarnos al pacto que Dios le dio a Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés al Sinaí, le dio un pacto: ve y haz el sacrificio. Cuando Dios llamó a Elías, lo llamó y le dio un pacto que quebrara la oscuridad y toda la idolatría. No debemos aferrarnos a la ley, ni tampoco a los profetas, al pacto que Dios le dio a ellos. Ustedes remanentes tienen que aferrarse al Evangelio. La vida de Moisés concluyó ahí. Hace el sacrificio de sangre. Cuando pusieron la sangre en los postes, los dinteles de la puerta, salieron libres. Ustedes tienen que entender eso hoy. Solo con la sangre. Por eso tienen que aferrarse al pacto que Dios le dio a Moisés. Solo con el sacrificio. Solo con la sangre. Y Elías, si ustedes se aferran al pacto que Dios le dio a Elías de quebrantar la oscuridad y la idolatría, si se aferran fuertemente con el pacto de Cristo, entonces ¿qué va a pasar? La oscuridad va a huir simplemente sin que ustedes hagan nada. Porque eso es lo que significa esto. ¿Qué significa en realidad esto? Toda la oscuridad ha sido quebrantada por el pacto. Por eso ustedes hoy lo tienen que entender. Jóvenes remanentes, los remanentes dicen que es muy difícil vivir en el mundo. Es muy difícil vivir acá. Si no pueden aferrarse al pacto, va a ser muy difícil. Por eso hoy ustedes tienen que aferrarse muy bien al pacto y entender realmente la fuerza de la oscuridad. Se van a postrar por completo. Si ustedes realmente dejan de ser falsos, no hagan las cosas falsas. Tienen que hacer las cosas verdaderas. Por eso es importante que ustedes hoy puedan entender, realmente Dios nos ha dado una misión como remanentes. ¿Cuál es esa misión del pacto del futuro? Mateo 28, del 16 al 20. Hechos 1:8. Mateo 24, 14. La evangelización. No hay otra cosa. Por eso yo cuando descubrí este evangelio correctamente, entonces todo cambió para mí. Si no descubren ustedes remanente este evangelio correctamente, es posible que no le funcione nada para usted. Es posible que no funcionen las cosas. Por eso, ustedes tienen que entender, si ustedes entienden esto, van a ver cómo las personas están atrapadas en el pecado original, están atrapadas en Génesis 3, están atrapadas en la sentencia, y nada de lo que puedan hacer podrá sacarlos de aquí. Esto les conlleva al sufrimiento,
les conlleva al dolor, les conlleva al fracaso, les conlleva al desastre. Este es el desastre. No creer en Dios es un desastre, ya es el desastre de los desastres. Por eso, remanentes, los bendigo de verdad. Desde aquí, para que ustedes puedan entender, si ustedes realmente descubren correctamente que Jesús es el único camino para llegar a Dios, entonces todo se ha terminado ya. Si ustedes hoy lo entienden, escaparán. Si no lo entienden, aunque vayan a la iglesia, aún todavía el efecto, no podrán escapar de eso. ¿Y hay salvación, pastor, si yo puedo creer solamente y no conozco mucho? Sí, hay salvación, pero una salvación que da lástima, porque no puedes disfrutar, no puedes realmente realizar a Cristo. Y todas las cosas que Dios te da para la evangelización, en vez de usarlo para la evangelización, te controla. El dinero, tu talento, tu especialidad, te controla. Si a Dios le interesara tanto lo que a ti te controla, entonces no permitiría que el mundo se destruya. A Dios no le importa nada de eso. Dios lo único que quiere es que el evangelismo tome lugar, que el mundo sea evangelizado. Por eso, las 237 naciones remanentes, centro remanentes, el centro para la sanidad, no hay otra cosa. Por eso ahora que están ustedes en casa remanentes, hay 3 cosas que están totalmente conectados a ustedes: su hogar, su trabajo y su región. Así que los bendigo para que salven su hogar. Hoy quizás no estén saliendo, pero algunos están trabajando por internet. Por medio de internet pueden evangelizar en su trabajo. Y también ore por su región. Que cuando salgamos de esta cuarentena, ustedes puedan entender: respiro por esto, vivo por esto, gano dinero por esto. Y por eso no he muerto hasta hoy, por el evangelio, por la evangelización. Dios los bendiga, Dios les guarde. Si se han olvidado de todo lo que he hablado, al menos recuérdense el título: Jesús es el único camino para encontrarse con Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Hemos dado, Señor, tu palabra. Hemos compartido este evangelio de la gracia, Señor. Te pido que puedas a los remanentes, jóvenes, adultos y niños, Señor, llenarlos con tu Espíritu Santo, que ellos realmente puedan entender, Señor, el evangelio de una manera concreta, lo puedan descubrir de una manera concreta y puedan disfrutarlo, realizarlo, Señor. Te pido que cada remanente, donde quiera que esté, Señor, pueda disfrutar del pacto de la evangelización, que puedan disfrutar, Señor, de ser cumbre espiritual, que puedan disfrutar, Señor, de llevar este evangelio hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Señor, porque dentro del pacto que nos has dado en Cristo, esa visión que viene del pacto, el sueño que nos has dado, Señor, para ver claramente lo que tú quieres hacer, esa imagen clara que tenemos, Señor, en nuestro corazón, para ponerlo en práctica un día y que podamos realmente, Señor, hacer correctamente la evangelización en Perú, en Sudamérica y en las 237 naciones. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. ¿Quién rompe el polvo?